Un poco mirando cuáles son las brechas en este contexto de necesidad de avanzar en la implementación de las acciones de adaptación desde la perspectiva de los actores del Estado. Y un poco para poder entrar en la temática, me interesaba primero pasar un poco, mostrar el contexto en el que estamos particularmente en Chile. Hoy día, en lo especial, hay un contexto, una particularidad que se enmarca en un periodo bastante seco. Hoy está lloviendo y han caído varios milímetros de agua que nos van a ayudar a solventar y a poder tratar de sobrepasar un periodo bastante complejo en términos de sequía que ya vamos a revisar. Como les decía, en el contexto vinculado al clima, Chile es un país muy vulnerable. Voy a mostrarle algunos ejemplos de lo que estamos viendo, en este caso, asociado al aumento sistemático de olas de calor o de temperatura, de cómo hemos visto el aumento de los días, de las temperaturas máximas diarias en el periodo de verano. Este es un gráfico que muestra la cantidad de días en el verano que están sobrepasando ciertos umbrales. Vemos, por ejemplo, días con mayor temperatura máxima mayor a 30, 33 o a 35 grados, cosa que un país que, por una parte, tiene la cordillera de los Andes y por otro lado tiene el Océano Pacífico, no tiene características continentales como lo puedan tener otros países de la región latinoamericana. Estas son temperaturas bastante altas, llegando a máximas durante este verano recién pasado en torno a los 40 y un poco más de grado en algunas zonas del centro del país. Entonces, estamos viendo una progresión y un tránsito a un clima que es sistemáticamente más cálido, pero que se suma a un contexto que también es más seco. Acá este gráfico, en términos muy sencillos, lo que busca mostrar es la precipitación acumulada, la curva de precipitación acumulada. En la línea negra punteada indica cuál es más o menos lo que históricamente hemos recibido en Santiago, que es la capital de Chile, pero que también refleja un poco la condición de Chile central. Históricamente, vean ahí, entre el periodo 1950 y 1990, acumulado al 31 de diciembre, nosotros teníamos alrededor de 320 milímetros de lluvia acumulada al año. Los últimos 10 años hacia atrás, que es la línea roja, considerando el periodo 2008-2018, hemos tenido sistemáticamente años muy secos, no solo en Santiago, sino que en parte importante del territorio nacional, una sequía que abarca varias regiones de nuestro país, donde está concentrada las principales actividades actividades productivas como la agricultura, la energía, la generación de energía hidroeléctrica, la actividad minera, las principales ciudades y todo lo que ocurre alrededor de la ciudad y de estas actividades se han visto enfrentados a una sequía muy importante que en términos promedio ya lleva cerca de un 30, un 30% de reducción respecto a esta condición histórica. Y lo que estamos viendo este año en particular, y que esta cifra no está actualizada, justamente ahora estaba mirando, porque hoy empezó a llover, ya van 20 milímetros de agua caída acumulado, entonces nosotros debiésemos tener esta línea verde terminando un poquito más arriba, en torno a los 20 milímetros, siendo que nosotros ya nos encontramos en pleno invierno, dentro de los 3 meses que tradicionalmente acumulan parte importante de la precipitación, que son junio, julio y agosto. Históricamente debiésemos estar en torno a los 90 milímetros, el promedio del periodo de sequía es en torno a los 70 milímetros, y recién estamos en 20 milímetros. Y eso es una señal que se está repitiendo en otro tipo de eventos extremos, la combinación, por ejemplo, de precipitaciones intensas con altas temperaturas que generan eventos de aluvión y que están generando riesgos y que están teniendo no tan solo impactos a las ciudades o a la infraestructura, sino que también sobre actividades económicas que son importantes para el país. Como les decía, hemos visto todo lo que es el tema de inundaciones, el aumento de estas temperaturas máximas en el periodo de verano, sumado a las condiciones de aridez que nos ha traído esta sequía que ya llevamos muchos años, han aumentado la incidencia y el riesgo de generación de incendios forestales. El año 2017 fue un año particularmente
intenso en el desarrollo de incendios forestales, con una alta extensión de área agrícola, de zonas rurales, con ubicación de población, con el desarrollo forestal, que se vio afectado de manera importante por temáticas de incendios forestales. Esta temporada de verano repetimos lo mismo. Y como les decía, hay eventos extremos que se están desarrollando y se están vinculando a estos cambios en el clima, pero también una progresión y un riesgo mucho más transiente, que ya podríamos decir casi estructural, que es lo que es asociado a la sequía. Como les decía, ya en este invierno llevamos uno de los años más secos en los últimos 80 años, es lo que llevamos de invierno. Y lo que hemos visto, y eso es lo que es también más preocupante y es donde la temática de adaptación se hace cada vez más importante, es que estas condiciones son coherentes, lo que hemos visto en el pasado reciente, son coherentes con las proyecciones futuras que estamos mirando. Este es un trabajo que desarrollamos en el centro, pero que toma básicamente los modelos de clima global del último informe del IPCC, los datos del CIMEP 5, y para uno de los escenarios que es el que estamos hasta el momento siguiendo con más claridad, que es el RCP 8,5, ¿cierto? El más intenso en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos cómo la condición de aridez o de disminución en las precipitaciones se proyecta hacia el futuro con disminuciones importantes en la precipitación total anual, que es esta zona gris, o sea, perdón, esta zona café en la zona central de Chile, con algo de bastante incertidumbre en el extremo norte y en el extremo sur, pero en la zona central es bastante fuerte y robusta la señal. El tener colores sólidos y no con este achurado indica que hay una alta coherencia y una alta robustez en la señal que están entregando los modelos de clima global. Para el caso de la temperatura, sin duda que la señal es consistente con un aumento progresivo, pero que para un país andino como el nuestro, en donde la provisión de agua, por ejemplo, es muy importante, la capacidad de retención de nieve y hielo de la cordillera en los meses de invierno para poder disponer de esa agua en el periodo de verano, se ve afectada de manera importante debido al aumento de la temperatura y de manera particular en el área de cordillera. Entonces eso genera condiciones climáticas que son bastante preocupantes y que Chile, a partir de su matriz productiva y sus distintos niveles de exposición, se ve enfrentado, se ha visto enfrentado en este pasado reciente y se va a ver enfrentado hacia el futuro. Y es a partir de ese contexto en donde se genera esta necesidad de adaptación, que a través de un marco de política nacional se ha abordado a través de planes de acción nacional de cambio climático, que ya llevamos dos planes, uno para un primer periodo del año 2008 al 2012 y un segundo plan que está en vigencia, que es el desarrollado para los años 2017-2022. A partir de estos planes de acción nacional se genera un instrumento particular, específico para la adaptación, que es el Plan Nacional de Adaptación, el cual genera un marco de operación transversal con un mandato de generar planes sectoriales de adaptación. Hasta el momento estos son los que están publicados, otros están en desarrollo, entonces tenemos avances en el sector silvoagropecuario, en pesca y acuicultura, biodiversidad. Hay un plan que combina adaptación y mitigación para lo que son los servicios de infraestructura. Se trabajó también para el caso de ciudades y para el sector de energía. Sumado a esto, es interesante que, y lo vamos a ver después como parte de los hallazgos del proyecto, que también está avanzando ahora, se licitó hace poco y se espera que se empiece a implementar en el futuro cercano el desarrollo de planes regionales de adaptación, que tienen ya no una lógica sectorial, como estos que les acabo de mencionar, sino que una lógica territorial, cosa de generar un análisis integrado a nivel de las distintas regiones, de un par de regiones piloto en las cuales se va a desarrollar ese trabajo. Y seguramente Maritza más adelante nos va a conversar al respecto. Y este marco también genera compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París, ¿cierto?, de la COP25, que en mitigación, paso muy sencillo, un 30% de reducciones de las emisiones al 2030, el cual el presidente de Chile hace unos pocos días atrás
en el marco de la COP25 que estamos organizando, o que se está organizando en Chile, aumenta la ambición y compromete carbono neutralidad al 2050, con importantes reducciones de las emisiones hasta antes de ese periodo. Pero y en lo particular para el concepto de adaptación, el NDC de Chile, ¿cierto?, genera una serie de lineamientos que ya se están desarrollando a través del desarrollo de los planes, pero también, como destaco en estos párrafos de más abajo, a través de la construcción de capacidades, el fortalecimiento y la inclusión de tecnologías y también el desarrollo de métricas y mecanismos de medición sobre los cuales poder ir midiendo el avance de estos planes. Y también en un periodo un poco más hacia adelante, generar indicadores y hacer un análisis de vulnerabilidad integrado a nivel del país. Y eso, un poco hoy día, en la mañana tuvimos en una actividad donde la ministra de Medio Ambiente ya adelanta y se va a empezar a trabajar con la generación de un mapa de vulnerabilidad que se espera poder tener los primeros productos antes de la COP, cosa de poder tener un buen producto sobre el cual analizar los compromisos que pueda suscribir Chile. En ese contexto de un escenario climático y además las distintas iniciativas de Chile como país como política nacional, pero también en los compromisos suscritos en el Acuerdo de París, es que se inserta este proyecto, ¿cierto? Tratando de encontrar y analizar de qué manera las distintas necesidades de implementar acciones de adaptación se encuentran con brechas de conocimiento o información que una vez resueltas puedan acelerar la implementación de las acciones y avanzar en la resiliencia. Entonces, el proyecto, como bien decía Paz hace unos minutos, ¿cierto?, en el caso de Chile lo implementamos junto a ADAPT Chile desde el Centro de Cambio Global y el equipo de ADAPT Chile, y trabajó con el uso de 4 instrumentos para levantar la información. Se revisaron los planes nacionales y sectoriales de adaptación, se realizó una encuesta en línea en la cual participaron casi 50 personas, destinada a funcionarios de gobierno vinculados a la temática de adaptación. Se realizaron 8 entrevistas y un taller de trabajo en conjunto presencial, en donde participaron cerca de 15 personas que representan o provienen de distintos estamentos del aparato del Estado, tanto a nivel central como a nivel territorial y de gobiernos locales, de distintos ministerios, de distintas reparticiones de gobierno, lo que generó una visión bastante rica en términos de un análisis integrado y bien transversal de cuáles son las necesidades del Estado en 4 grandes dimensiones o 4 grandes ejes, que son vacíos de información propiamente tal, qué información falta para poder tomar ciertas decisiones o para poder definir cierta política, cómo se produce esa información o ese conocimiento, cómo se transfiere y se integra dentro del accionar del Estado, cómo es tomado por los decisores y se usa finalmente para las definiciones, y finalmente cuáles son las brechas que existen para poder monitorear, hacer seguimiento y evaluar la pertinencia de ciertas acciones o de ciertas políticas. Eso como marco de ejecución del proyecto. Y un poco aquí, y con esto voy a empezar a repasar los grandes puntos, las grandes ideas que surgen de este levantamiento para estos 4 ejes. Para el eje de vacío de información, un aspecto interesante y que destaca de manera importante es la brecha que se genera entre lo que está ocurriendo a nivel nacional y lo que estaba finalmente, lo que se está trabajando a una escala subnacional. Particularmente lo que corresponde a la identificación de la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático. Si bien existen distintas iniciativas, tanto del Estado o a través de privados, por ejemplo, que les interesa conocer cuáles son sus impactos y cuál es su vulnerabilidad insertos en cierto territorio, todavía no hay una bajada más sistemática y ordenada de cómo desde este mandato nacional se está apropiando y se está generando conocimiento respecto a la vulnerabilidad y los impactos en las regiones y en los gobiernos locales.
Y lo mismo ocurre en la temática de los instrumentos de la política nacional. Si bien es cierto, Chile posee una estructura que configura lo que son los comités regionales de cambio climático, los COREC, que son actores locales de cada una de las regiones con un fuerte componente técnico para abordar la temática de cambio climático. Todavía no hay, al menos lo que nosotros pudimos identificar es que no hay una integración, no hay esa relación, esa conversación entre los distintos niveles de la administración todavía no es lo fluido que podría ser. Y hay brechas de capacidades y de conocimiento ahí. También existe cierta escasez en temas de información de base para poder definir opciones de adaptación, para poder evaluar el financiamiento de ellas, el costo-beneficio de las acciones que se quieran emprender. Y hay un tema de escasez en cierto tipo de variables ambientales que son importantes, que estén integrados. Hay distintas redes de monitoreo, de hecho, la imagen que tengo a la derecha muestra que en general la información climática histórica no es un déficit de lo más importante, sino que va más al lado de lo que es la proyección climática de largo plazo. Pero al momento de hablar de vulnerabilidad y avanzar más allá de las variables típicas, que es precipitación y temperatura, hay todavía una necesidad importante, por ejemplo, de qué es lo que ocurre con las dinámicas de acumulación y derretimiento de nieve, qué pasa con los ecosistemas, con la calidad de las aguas, etcétera, donde todavía hay brechas de información. Y un poco relacionado a lo mismo, al punto anterior, que esa misma información es la que nos va a permitir definir indicadores para el monitoreo y la evaluación. Este punto se vincula bastante con el cuarto eje. Para el segundo eje, que es el modos de producción, transferencia e integración del conocimiento, hay un tema que resalta también, que es la coordinación entre distintos organismos del Estado, de los distintos actores que están implementando esta política, y cómo se generan espacios de coproducción de conocimiento entre quienes, por ejemplo, estamos generando la información, actores locales que puedan tener que implementan acciones y quienes definen las políticas. En general, por ejemplo, lo que se observa es que hay una poca mantención de este tipo de procesos en el tiempo, que es un poco la figura, ¿cierto?, que refleja las respuestas de la encuesta que tuvimos, en términos de que es muy relevante la percepción respecto a que para poder generar las confianzas, generar una generación de conocimiento e información útil para que sea incorporada en los procesos de decisión política de las políticas o de las acciones, hay una necesidad de mantener esto más allá de lo que pueda estar definido en el marco de un proyecto específico, sino que haya un acompañamiento, una relación continua de interrelación. Y eso se está percibiendo como una brecha importante. Y como les comentaba, el tema de la coordinación en términos, no tan solo entre las distintas, lo que evidenciamos, por ejemplo, en el taller fue más fuerte, que no es tan solo falta de coordinación entre distintos niveles del Estado, por ejemplo, a nivel nacional y lo que ocurre a nivel de los gobiernos locales o los gobiernos regionales, sino que también a nivel de una misma repartición en distintos niveles o dentro de un mismo territorio entre distintos tipos de actores. Son como dos ejes de coordinación en los cuales habría que fortalecer las acciones. Y este último componente, que es la escasa integración de la información generada respecto a que lo que se observa a partir de este levantamiento es que si bien el Estado genera muchos proyectos en los cuales participamos nosotros como universidad y otros agentes generadores de información, no es evidente de qué manera ese conocimiento generado se incorpora, se sistematiza y finalmente se hace un uso eficiente de los recursos que se destinaron para poder generar ese contenido. Se genera un informe, se genera alguna base de datos, pero no es evidente de que eso se configure finalmente como un valor para la implementación o la definición de ciertas medidas. Para el tercer eje, que es el componente de apropiación y uso, relacionado un poco con lo que los comentaba anteriormente, está la baja sistematización del conocimiento disponible al interior de las instituciones,
salió una frase que era bien interesante, que no hay poca o una escasa conservación de la memoria o de la historia de cómo se ha, por ejemplo, mandatado ciertos estudios o la generación de capacidades, etcétera, al interior de un servicio o de un municipio o de una repartición en particular. Y al momento de generar, por ejemplo, cambios en las personas que están vinculadas a esos procesos, ya sea por distintas razones, o el uso de este conocimiento que existe para procesos nuevos, al no existir una sistematización y un orden de eso, se pierde valor y se pierde la continuidad y la capacidad de hacer seguimiento. En general también se identifican capacidades débiles, más allá de, obviamente, las personas que están directamente involucrados, como son, por ejemplo, los miembros de estos comités regionales o de quienes están directamente trabajando en la temática de cambio climático en general. Hay, más allá de esa esfera, se identifican deficiencias en las capacidades para poder interpretar e incorporar información en climática o vinculada a la adaptación en ese proceso de toma de decisiones y particularmente a las escalas subnacionales. Y ahí también se vincula un poco a cómo se genera la información, también vinculado al punto anterior, en términos de cómo se desagrega cuando hay una iniciativa que busca levantar conocimiento a una escala nacional o a una escala más grande de quien la necesita. Se generan dificultades en cómo manipularla, en cómo interpretarla, en cómo también recopilar información o conocimiento proveniente o generado en distintas instituciones para poder incorporarla y tenerla en vista al momento de alimentar un proceso de definición de política o el monitoreo de alguna acción. Y un poco en línea con este tercer componente que es la dispersión y la baja accesibilidad. Ahí hay un tema importante que nos toca a los centros de investigación y que trabajamos en ciencia, en cómo mejoramos los canales de comunicación y cómo hacemos nosotros también un proceso de diálogo que se acerque a entender las necesidades no tan solo en el contenido, sino que también en la forma en que generamos el conocimiento. Parte de eso, el proyecto Latinoadapta lo incorpora al momento de transformar estas brechas en estos policy briefs, que cierto son eminentemente instrumentos de política que son más fáciles de considerar en el ámbito de la política pública. Y finalmente, para el eje de evaluación y monitoreo, era bastante evidente en todas las conversaciones y a través y lo vimos también como parte de los compromisos que se tienen que abordar, pero que al menos todavía no están resueltos, que la necesidad de un sistema de indicadores de impacto de políticas y acciones. Como se ve en general lo que conllevan los planes de adaptación sectoriales, por ejemplo, en general son indicadores de procesos, que se implementen, que se ejecuten ciertos presupuestos, que se ejecute cierta acción, que se haga un seguimiento más bien administrativo a ese proceso, pero todavía existe la necesidad de poder cuantificar de cierta forma cuál es el impacto en indicadores de vulnerabilidad que se están atendiendo a través de esos instrumentos de política. Cómo baja, por ejemplo, no sé, el gasto del Estado en la provisión de agua potable a través de camiones aljibes, por ejemplo, a través luego de implementar ciertas políticas que busquen aumentar la eficiencia en el uso o la protección de ecosistemas que son los que proveen del agua para las comunidades, por ejemplo. En general, ese tipo de indicadores de impacto más cuantificables en el mundo, en los territorios, ¿cierto? Y en el mundo real, por decirlo de alguna forma, todavía es una brecha importante. Respecto a la información, existe todavía una separación entre el conocimiento que se está generando a través de las iniciativas de investigación y el trabajo de la academia y las necesidades. Y en lo particular, yo creo que para el caso particular de Chile,
esta COP está generando un acercamiento bastante importante entre el trabajo que se está desarrollando en la política y el trabajo pre-COP 25 y el trabajo que está desarrollando la comunidad científica. Y volviendo también al tema de las capacidades, se identifica que claro, ya hay brechas en la capacidad de administrar el conocimiento e integrarlo, eso permanece al momento de poder evaluar y hacer seguimiento del impacto y del efecto que están teniendo las políticas de adaptación. Eso como un resumen bastante escueto de los temas y de los grandes ejes que están saliendo o sea, de las grandes necesidades que están saliendo para cada una de estas brechas. En el informe está bastante más desarrollado y hay elementos específicos respecto, por ejemplo, a tipos de información o elementos dentro de cada uno de estos ejes que puedan ser más ilustrativos para comprender los alcances de estas brechas. Eso, por mi parte. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Recordar que el informe, como tú lo mencionabas, que es más extenso, esto es una presentación general, pueden descargarlo dentro del blog de la red. Después, al final de las exposiciones, vamos a indicarlo concretamente dónde pueden encontrarlo. Paso entonces a darle el panel de mando a nuestro segundo expositor, Jordan Harris, de Adapt Chile. Jordan, te he mandado también ahí, ya estamos viendo tu pantalla. Ahí me ven. Perfectamente, sería ideal si pudiéramos, ahí va, compartir en modo presentación. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañen hoy para este webinar. Agradecer especialmente a IDRC por acompañarnos también hoy día y por supuesto al Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, de que nosotros junto con el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica formamos parte aquí en Chile. Entonces, bueno, después de la muy buena presentación que les acaba de dar Eduardo, resumiendo tanto, bueno, los impactos de cambio climático en Chile y también los resultados de esta primer informe nacional sobre las brechas de información en Chile, voy a ahondar un poco más en el tema del rol de los municipios en los sistemas de gobernanza climática y también en la política pública de cambio climático en Chile, para destacar algunos de los logros, pero también desafíos que nos queda por adelante en ese ámbito. Entonces, justamente voy a hablar, ¿cierto?, de cómo a raíz de la experiencia de la red chilena de municipios ante el cambio climático se ha ido desarrollando una vinculación con, a cierta medida, con la formación de políticas públicas a nivel nacional y también los desafíos que queda por delante, especialmente en cuanto a ciertos procesos como es incidencia en, por ejemplo, los procesos de actualización de la GNDC de Chile. Primero y rápidamente sobre Adapt Chile, es una ONG sin fines de lucro chilena que se dedica a fomentar o facilitar procesos de adaptación y mitigación del cambio climático a escala local en Chile, con distintos programas de trabajo como es la generación de capacidades, capacitando a equipos municipales en planificación estratégica ante el cambio climático, plataformas de diálogo de ciencia política para vincular justamente la ciencia, el conocimiento científico con los procesos de toma de decisión a nivel local, y eso es justamente lo que nos vincula directamente con las actividades, ¿cierto?, del centro. El foro de alcaldes como un evento anual en que los alcaldes y alcaldesas de la red puedan presentar sus avances, esfuerzos y compromisos en el tema ante la delegación chilena que representa el país ante las COP de cambio climático. Y también un programa de gobernanza y políticas públicas que también es muy vinculado al trabajo que estamos realizando en conjunto con el Centro de Cambio Global y el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones para generar recomendaciones, ¿cierto?, de políticas públicas y para fortalecer
los sistemas de gobernanza con una perspectiva especialmente multinivel y intersectorial, de cómo integramos distintas escalas de actores locales y territoriales en los sistemas de gobernanza nacional. Por lo general, bueno, sabemos que los gobiernos locales, como contexto general en el mundo, están cobrando cada vez más importancia. Ejemplo de esto, ¿cierto? La retirada o anuncio de retirada de los Estados Unidos desde el Acuerdo de París. De ahí en adelante un grupo de ciudades, estados, rectores de universidades, por ejemplo, empresarios de los Estados Unidos, han demostrado su liderazgo y a través de un compromiso declarado, generado, digamos, un contrabalance a este anuncio o falta de esfuerzo a nivel federal o nacional en Estados Unidos, y también en general a lo largo del mundo, especialmente desde el COP20 en Lima en adelante, muy marcada también en el mismo COP21 en París. Siempre los gobiernos locales han tenido una fuerte presencia, ya que es de verdad a esa escala, a escala local, donde realmente se implementan acciones concretas. Son a la vez los lugares que están siendo afectados en la primera línea, digamos, de los impactos del cambio climático, y por lo tanto ellos tienen la obligación de responder a estos impactos. En términos de gobernanza, sabemos que en general a nivel territorial hay mucha complejidad. En el caso de Chile, este es un mapa de actores que típicamente interactúan en torno a la gobernanza en una ciudad chilena. Entonces, no voy a inundar aquí en los detalles, pero como pueden ver, existe una alta complejidad de distintos actores territoriales que tienen que colaborar, coordinarse para poder llevar a cabo la planificación, el desarrollo de un territorio, tanto desde el sector público, a distintas escalas que confluyen en el territorio, como también otros sectores como la academia, la sociedad civil, el sector privado, los municipios, los gobiernos locales que tienen que también interactuar y colaborar con los gobiernos regionales. Entonces, esta complejidad hay que un poco combinarlo con la institucionalidad climática en Chile. Este es un mapa establecido por el gobierno del Estado de Chile que demuestra qué es la gobernanza, el sistema de institucionalidad climática en Chile en este momento. Entonces tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, liderado por la ministra de Medio Ambiente, pero que contempla la participación del conjunto de los otros ministros de las otras carteras, y también un equipo técnico interministerial de cambio climático que cuenta con puntos focales técnicos, representantes de los distintos ministerios que colaboran en un espacio para básicamente avanzar en un trabajo más bien a nivel de técnico, planificación y también de gestión de los asuntos del Estado en cambio climático. Ellos también apoyados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, que es una agencia relativamente nueva que pretende ser una agencia implementadora de acciones de cambio climático. Y también muy recientemente tenemos, como mencionó Eduardo, los comités regionales de cambio climático, que es una nueva institucionalidad a nivel regional que son convocados, liderados por los intendentes de cada región. Tienen como secretaría técnica los CEREMI o secretarías ministeriales y secretariales de medio ambiente de cada región. E incluyen también un poco como espejo de este nivel nacional del Consejo de Ministros, representantes del conjunto de los distintos servicios regionales, y en algunos casos también integran participación de representantes de la academia, de la sociedad civil. Bueno, y los municipios también están representados en varios de estos comités regionales de cambio climático, pero lo que vemos en general que los municipios, su participación en los espacios de gobernanza de cambio climático en Chile aún queda mucho de desear. Tienden en general de actuar de una manera aislada. En los COREC que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, los municipios participan individualmente, no necesariamente en bloque. Entonces ellos representan sus propios intereses y no necesariamente los intereses de los municipios en general.
Los municipios son reconocidos como actores importantes en los sistemas de gobernanza, pero realmente no tienen mucha incidencia en los procesos de planificación o toma de decisión. Y esto es porque faltan mecanismos formales o sistemáticos para su inclusión en estos procesos, y también faltan mecanismos para poder contabilizar, entre otras cosas, sus aportes al cumplimiento de las políticas públicas a nivel nacional. Entendiendo eso por lo que mencionó Eduardo, ¿cierto? El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, o los planes sectoriales de adaptación, y también las NDC de Chile, como instrumentos que a través de la acción local, de cierto modo, los municipios están aportando a través de sus acciones, pero faltan los mecanismos necesarios para que esas acciones puedan contar y para que ellos puedan participar efectivamente en la elaboración y actualización de estos instrumentos. Esto, bueno, es un ejercicio que realizamos en el marco de un proyecto para generar un mapa de actores en el sistema de gobernanza de cambio climático en Chile. Como ven, hay muchos actores que de facto están trabajando con el cambio climático en el país, que generan relaciones entre ellos, tanto actores estatales como no estatales, se relacionan de maneras muy diferentes entre ellos. Y vemos también que en los procesos de toma de decisión y de desarrollo, por ejemplo, esto es un mapa de el proceso para, por ejemplo, generar el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que demuestra los distintos actores, donde vemos que la academia tiene un papel bastante importante, hay consultas ciudadanas, ¿cierto?, a nivel de la ciudadanía, y hay también consultas con una sin fin cantidad de distintos representantes del sector público, bastante transversal, pero los municipios realmente no aparecen en estos procesos. Esto es otro ejemplo del mismo tipo de ejercicio para la elaboración de la NDC actual de Chile, donde vemos una tendencia parecida, donde los municipios son un actor que efectivamente no están siendo incluidos de manera formal, por lo menos, en estos procesos. Y ahí un poco es donde entra el trabajo de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, que es una red de carácter nacional, tiene actualmente 59 municipios miembros de todo el país. Es una comunidad de práctica, una comunidad de apoyo a nivel técnico, donde los distintos puntos focales técnicos de la red compartan buenas prácticas, buenas experiencias, las distintas acciones que están realizando para poder replicar las acciones entre distintas comunas, y opera, digamos, a través de los distintos programas de capacitación técnica que nosotros ofrecemos como ONG, una comunidad abierta a todos los municipios que quieren tomar el esfuerzo de ser parte de la red. Y tiene municipios de todos tipos, de arriba y abajo del país, grandes, chicos, pequeños, rurales, urbanos, montañosos, costeros, etc. Entonces refleja realmente la gran diversidad de realidades que existen en Chile. Y responde a una agenda de trabajo que fue consensuado con los municipios miembros, que funciona según 9 ejes temáticos, que son estos que se visualizan aquí: agua, energía, ecosistema, salud, gestión de residuos, transporte y movilidad, cultura e identidad, infraestructura crítica y gestión de riesgos de desastres. Hay un proceso desde que un municipio se hace miembro de la red, se genera un perfil de cambio climático a nivel local, participa de las capacitaciones o las academias de cambio climático, que les da las herramientas y las capacidades que necesitan para generar un plan local de cambio climático, que actualmente hay 26 municipios en el país que han pasado por ese proceso y han desarrollado un plan local de cambio climático, que son fuertemente enfocados en temas de adaptación. Y bueno, los procesos a través de los cuales ellos generan estos procesos de planificación estratégica son muy participativos. Son a través de diagnóstico de riesgo y mapeo parlante participativo que involucra a las comunidades locales, representantes de la academia, de la sociedad civil, para poder determinar en los territorios cuáles son los principales riesgos y desafíos y cuáles, por lo tanto, son las líneas de acción, objetivos y acciones que habría que tomar. Y como vemos, hay una amplia
digamos, gama de acciones que están reportando. El sitio de la red se demuestra cuáles son las acciones que están implementando. Esto es una desagregación, ¿cierto?, de en cuál de los distintos ejes temáticos de la red están más activos. Y vemos que los más fuertes son gestión de residuos y energía, en que temas relacionados con agua y ecosistemas, por ejemplo, más de adaptación, están en un segundo plano, y después vienen temas relacionados más bien a gestión de riesgo de desastres, de salud, de cultura, de identidad, y transporte, movilidad e infraestructura crítica. Entonces hay áreas donde hay que fortalecer y hacer que se potencie la capacidad de los municipios de actuar en esos ámbitos. Lo bueno en los últimos años del desarrollo de la red, que emerge recién en el año 2013, es que se ha demostrado ser capaz también de generar un cierto nivel de incidencia en la formación de políticas públicas en Chile. Eso es debido a una fuerte colaboración a nivel ministerial con el Ministerio de Medio Ambiente, que desde el principio han sido un aliado muy importante para el trabajo de la red. Entonces hemos podido, por ejemplo, incidir en el desarrollo, digamos, del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que ahora incluye una sección específicamente dedicada a la importancia del municipio, de gobiernos locales. También en la NDC de Chile, ¿cierto?, que incluye mención entre pocos de la región de América Latina, que incluyen mención específica de la importancia de creación de capacidades, especialmente en gobiernos locales, subnacionales y municipios. Y también en la ley, anteproyecto de ley marco de cambio climático, que está por salir. Entiendo que quizá Maritza después nos puede contar más específicamente, pero entiendo que muy pronto se va a publicar para mandar a consulta pública. Pero en el proceso del desarrollo del anteproyecto de la ley generamos varias experiencias con los alcaldes, alcaldesas, intendentes, seremi, de medio ambiente de todo el país, miembros del ETIC, del equipo técnico interministerial de cambio climático, y funcionarios municipales, para poder generar insumos para esa ley, incluyendo una cumbre, ¿cierto?, de gobiernos locales entre el cambio climático en Rapa Nui el año pasado, donde un grupo de alcaldes, alcaldesas de la red trabajaron en un taller en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, justamente para dar la visión de los alcaldes, ¿cierto?, ante los elementos más importantes que habría que incluir en esta ley. También como red hemos estado presentes en varios COP, casi todos desde el COP20 en Lima, y en ese mismo año del COP20 en Lima logramos que se incluyera mención de la importancia de los gobiernos locales y de la red chilena de municipios ante el cambio climático en el discurso formal que dio la presidenta en ese entonces durante la COP. Y de ahí en adelante hemos estado bastante activos, ¿cierto?, en la participación de los espacios dedicados a gobiernos locales en los distintos COP, y este año en Chile no va a ser la excepción. De hecho, esperemos poder generar un espacio interesante e importante para el desarrollo de este tipo de actividades enfocados en gobiernos locales, territoriales, en Chile este año. Bueno, y finalmente, bueno, ponemos mucho, como trabajamos en red, también ponemos mucho énfasis en la importancia de participar en redes regionales y globales. Entonces, como red también participamos en el Pacto Global de Alcaldes, también en el mismo Centro Regional de Cambio Climático de Toma de Decisiones, ¿cierto? En el Programa de Cooperación Internacional de la Unión Europea, UC, Action LAC, Let's LAC, CTCN, ClickHub. Entonces, es muy importante también compartir experiencias entre redes nacionales de distintos países, entre academia y sector público municipal. Es algo que valorizamos mucho y aprendemos mucho también de todos estos espacios en que participamos. Y para finalizar, bueno, la idea aquí es generar sistemas de gobernanza multinivel que nos permite tanto generar una integración vertical para la implementación de los NDC desde lo local. Para explicar un poco más nítidamente, tenemos distintos niveles, ¿cierto?, de gobernanza multinivel.
uno jerárquica, uno más vertical y otros horizontales que incluyen incluso relaciones entre ciudades de distintos países. Entonces, estas interacciones horizontales son muy importantes, de generar interacciones entre redes de gobiernos locales, nacionales, transnacionales, bilaterales, que generen estos espacios para transferencia de buena experiencia, buenas prácticas y conocimiento. Y al mismo tiempo que da la posibilidad de generar una interacción vertical en que gobiernos locales y ciudades que son líderes en estos temas y que implementan acciones concretas pueden establecer modelos que se pueden replicar en otras ciudades, tanto en Chile como en otros países. Y finalmente eso lo que nos da es la posibilidad de generar una interacción jerárquica, en que estas mejores prácticas que se generan desde el nivel municipal, local, territorial, que sean replicados y por lo tanto validados como una buena práctica, en algunos casos pueden llegar a ser tomados por el Estado nacional y implementados como política de país. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de las bolsas plásticas aquí en Chile, una política ambiental emblemática que partió como una medida efectivamente municipal en la municipalidad de Pucón, en el sur de Chile. Lo empezaba a replicar otros municipios del país y finalmente lo tomó, ¿cierto?, a nivel nacional y ahora es una política nacional. Entonces, esperemos que podremos replicar estos tipos de modelos con acciones de adaptación al cambio climático. Y esto porque sabemos que sin la acción local, sin los aportes de las acciones de los gobiernos locales, de las ciudades, no va a ser posible cumplir tanto con el marco de políticas públicas a nivel nacional, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, Política Energética 2050, Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la NDC, etc. Y tampoco en el plano internacional. Requerimos de las acciones subnacionales, no estatales, en la implementación de los NDC y el Acuerdo de París, en la implementación de las ODS y la Agenda 2030, en la implementación de la nueva Agenda Urbana, en el marco de Sendai, etc. Entonces, es un desafío de aquí en adelante generar los mecanismos formales para poder considerar a los gobiernos locales y subnacionales tanto en los procesos de planificación como también contabilizando las acciones que están desarrollando en el cumplimiento de los compromisos que tienen en los países. Eso es lo que tenía para compartir y muchas gracias. Muchas gracias, Jordan, por esta presentación sobre, bueno, esta gobernanza, esta integración de los gobiernos locales clave hacia la gobernanza climática. Voy a entonces a darle el panel de mando a Maritza. Maritza, te he dado el rol, ya estamos viendo tu pantalla. A ver si podemos además escucharte. Hola, ¿ustedes podrían confirmarme que me están escuchando? Sí, yo te escucho. Perfecto, Sí. Estamos con algún problema, se ve, para escuchar a Maritza, que la podemos ver su presentación. A ver si llego a ver. Me indica que Maritza está conectando su audio, así que aguardamos. A ver. Maritza, Ahí a ver. sí. ¿Aló? Ahora sí. ¿Qué tal, Ahora Maritza? sí. Excelente. No estamos viendo tu cámara por el momento, no sé si también No necesitas tengo que... cámara. A Sí, ver. Ah, sí, es verdad, no hay problema. Es verdad sí, que en tu caso vamos a ir solo con la presentación y tu voz, así que te dejo con los sí. asistentes en exposición. Muchas gracias. ¿Si me pueden escuchar ahora sí? Perfectamente, gracias. Ah, qué bueno. Bueno, los saludo de nuevo. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este webinar. Gracias por la invitación también de hacer esta presentación acá. Bueno, lo que me pidieron es que les contara de la relación entre ciencia y política de cambio climático en Chile, cómo se ha ido integrando, y esto lo hemos catalogado como una historia de amor que ha tenido toda una evolución. Entonces les voy a contar un poco cómo fue el inicio, cómo este fue amor a la primera vista,
cómo vamos ahora, cómo ha madurado esta relación, qué viene, qué desafíos tenemos, y bueno, y las brechas, como siempre, toda relación, no todo es color de rosas, así es que vamos a empezar por el principio. Bueno, podríamos decir que la primera relación de la ciencia con la toma de decisión y la política, el primer paso lo dio el IPCC, ¿no es cierto? Con su primer informe en 1990. Luego, cuando se firmó el protocolo de Kioto en Chile, justo también se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Ese mismo año se ratificó la Convención Marco en Chile de Cambio Climático. Después, teniendo uno o dos encargados solamente cambio climático, el Comité Asesor de Cambio Climático, en que participaron algunos ministerios, pero también muy importante, CONICIT, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Academia Chilena de Ciencias. Y ya en 1997 tuvimos el primer estudio nacional de vulnerabilidad en áreas costeras en Chile. Y de ahí en adelante, bueno, la ciencia ha tenido un rol muy importante, en realidad han sido nuestros partners únicos casi todavía en el tema de adaptación, y han participado en las comunicaciones nacionales, la primera comunicación del 99. El 2006 tuvimos la primera estrategia nacional de cambio climático, algo muy básico, que fue resultado de este Consejo Asesor de Cambio Climático, en que participó la ciencia, y ahí se definieron los 3 ejes principales de la política de cambio climático en Chile, entre las cuales estaba la adaptación. El 2008 se generó el primer plan de acción de cambio climático, en que principalmente se generó mucha información para la toma de decisiones. Se nos criticó mucho de que este plan eran puros estudios, así que principalmente ahí la relación con el mundo científico se fue consolidando, y fueron los, bueno, principalmente que nos brindaban toda la información y el conocimiento que necesitábamos para este plan de acción. El 2010 se dio un gran paso con la creación del Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático, que nos permitió contar con más recursos y tener mayor información, entonces con estudios que se fueron desarrollando desde ahí en adelante. No lo dije acá, pero a ver, me faltó decir que el 2007, por ejemplo, el 2006 se hizo la primera simulación climática. Eso nos permitió tener escenarios climáticos para Chile y empezar a hacer los estudios de vulnerabilidad correspondientes. Ya en 2014, el Plan Nacional de Adaptación establece su marco conceptual basado en los lineamientos del IPCC, y además se establece como una de las 4 áreas o líneas de acción principales la investigación científica. El Plan Nacional, como ya lo mencionaron antes, lo que hace es establecer el marco conceptual y establecer líneas de acción transversales, y el conocimiento científico y la investigación era uno de ellos. Y bueno, en esta relación en que se ha ido generando confianza y conocimiento mutuo, se ha ido generando mucha información que se ha requerido para la política, en adaptación principalmente, pero también en mitigación, por ejemplo, el proyecto MAPS, y en la elaboración, por ejemplo, de las comunicaciones nacionales, en el capítulo de vulnerabilidad y adaptación, hemos encargado este capítulo, el insumo principal, al mundo de la academia. Bueno, y ahora que se presenta la COP, esta relación se consolida más. Este año y a fin del año, en realidad a fin del año pasado, se creó el Ministerio de Ciencia, pero este año hizo su aparición pública ya con la COP, y el ministro
conformó, llamó a distintos científicos a formar el Comité Asesor Presidencial de Cambio Climático, que iba a aportar tanto para la COP como para un camino futuro en las estrategias de cambio climático. Y aquí también aparece la ley como algo nuevo. El año pasado se lanzó el proceso de elaboración de la ley y uno de los componentes importantes es que a la institucionalidad se agrega un comité científico asesor para el cambio climático que va a operar permanentemente en el asesoramiento de la elaboración de los instrumentos de gestión de cambio climático. Y bueno, ya se dibuja para el futuro, en el corto plazo, que esta asesoría científica, que ya de cierta manera ya está operando con estos comités COP, nos van a estar apoyando en la evaluación y también en la elaboración de la estrategia a largo plazo de cambio climático, que es uno de los instrumentos que define la ley, la evaluación de los planes de adaptación, propuestas metodológicas, indicadores de adaptación. Estamos trabajando ahora con este comité científico para que ellos nos hagan una evaluación del trabajo que hemos desarrollado hasta ahora y nos hagan propuestas de mejora y es que podamos establecer una metodología para la evaluación de planes y la elaboración y actualización que también pueda servir para otros países de América Latina. Y también queremos que tengan una participación importante en la actualización del NDC, que es un proceso que estamos llevando a cabo actualmente y que pensamos tener terminado de aquí a diciembre. Tenemos también que construir esta relación con el nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Conocimiento. Ya se están también perfilando algunas líneas de trabajo. Por otro lado, tenemos que avanzar en la investigación y generación de las capacidades a nivel regional. Estamos trabajando en 4 proyectos para elaborar planes regionales de cambio climático en la región de Atacama, en la región de O'Higgins, en la región de los ríos y de los lagos, en que se va a necesitar también esta asesoría de ver cómo integramos el conocimiento y las metodologías en estos distintos niveles de planes que hemos ido desarrollando. Hasta ahora teníamos experiencia solo en la elaboración de planes a nivel nacional con enfoques sectoriales, pero ahora que vienen los regionales, bueno, ya hay algunos de municipios, pero no hemos hecho ese trabajo todavía de cómo se integran estos distintos niveles. Ahí hay un desafío importante que trabajar. Otra cosa que también lo veo como desafío es que se deben todavía trabajar en alianzas para llevar el mensaje científico a los distintos actores, al mundo privado, a las empresas, al sector público y a las comunidades, en realidad a la ciudadanía, porque eso todavía diría que es una brecha. Todavía el cambio climático no es un tema que sea de comprensión abierta a toda la comunidad ni se sepa cómo se aborda. Por otro lado, otro de los desafíos que tenemos en el corto plazo y que estamos trabajando también para este año, y posiblemente vamos a presentar algunos resultados en la COP, es que queremos tener plataformas para poner a disposición la información de vulnerabilidad y adaptación que se está generando, por ejemplo, un repositorio de los estudios científicos, mapas de vulnerabilidad que muestren la información que ya se ha generado con los distintos estudios de vulnerabilidad, pero que permitan visualizar a nivel de comuna qué está sucediendo, la plataforma de simulaciones climáticas que ya la tenemos y otras que se nos vienen en camino. Y por último, las brechas, como todo no es color de rosas, en financiamiento todavía tenemos déficit ahí tanto para la ciencia directamente como para el Estado para poder financiar estudios. También nos faltan más espacios de interacción entre científicos y tomadores de decisión. La ley en ese sentido, va a cumplir un rol importante para saldar esa brecha, pero tiene que desarrollarse a distintos niveles y también el tema de la incertidumbre también es importante, que
en la evaluación de la vulnerabilidad, los escenarios, es difícil integrar esta incertidumbre en la política pública, y ahí también es el mundo científico que nos tiene que ayudar en eso. Otra cosa que me parece que todavía falta es que seamos capaces de instalar prácticas de transdisciplina y de que los científicos tengan un rol en la contribución a la política pública. Hay un pequeño mundo en Chile que está muy familiarizado con esto, pero yo diría que la mayoría de los científicos todavía no. Y también desde el sector público, también nos falta poder ser capaces de trabajar más intersectorialmente y con otros sectores. Cómo integrar al mundo privado en nuestras políticas, y todo eso también todavía son brechas que tenemos que saltar. Y todavía, bueno, tenemos que generar conocimiento en muchas áreas, en temas de vulnerabilidad, metodologías de evaluación, en poder evaluar económicamente las medidas, etcétera. Hay todavía un largo trabajo en temas de conocimiento. Y eso les tenía que presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza, por la presentación. Hola, Maritza, sí. Muchas gracias, te decía. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Alguien puede confirmarme si me está escuchando o es solo Maritza que tiene el inconveniente? Te ¿Aló? escucho. Sí, se escucha bien. Sí. Maritza, sí, no sé si tú nos puedes escuchar o me puedes escuchar a mí en este momento. Te hemos podido escuchar y seguir correctamente en la presentación, la cual agradezco muchísimo por la claridad. Paso entonces ahora a darle el espacio a Walter Ubal. Voy a pasar a compartir brevemente mi pantalla para que tengamos el slide general de... Walter, cuando tú dispongas, estamos contigo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Realmente me gustó mucho, digo, las tres exposiciones, porque nos permitieron conocer en perspectivas distintas lo que ha generado este proyecto, lo que ha sacado a luz, sobre todo en un país extenso, diverso, con 18 millones de habitantes, 6.000 kilómetros de costa y altamente vulnerable. Y a su vez, uno de los países más ricos que tenemos en la región latinoamericana, que además guarda en las perspectivas de lo que analizamos también inigualdades. Y yo creo que el análisis que desarrolló, el estudio que los investigadores del Centro del Cambio Global y de ADAPT Chile realizaron es muy rico. Cuando analizaban la perspectiva, por ejemplo, de cómo se concebía la vulnerabilidad, las brechas en los distintos ejes temáticos, se llega al fondo a entender que conocimiento global sobre lo que son proyecciones climáticas, hay información, no está ahí el problema, hay conocimientos básicos que no son suficientes ni le llegan en forma entendible a los usuarios, que hay necesidades de entender en las prioridades cuáles serían las soluciones que generan a los problemas. El lenguaje de la transferencia de la ciencia y tecnología como un tema, de la ciencia y la política como un tema central. Y cuando Jordan resalta desde la perspectiva local y también el proceso que ahora Marisa nos explicaba hacia dónde se ha evolucionado, y el hoy de la territorialización que se plantea Chile. La ministra, decía Eduardo esta mañana, hablando de los mapeos
que se están desarrollando en un territorio frágil, con desigualdades, pero a su vez con desafíos tremendos y compromisos muy importantes. Tanto es así capaz de organizar esta COP25. Y yo resalto en este proceso y en lo que ya esta misma COP está generando, decía Eduardo, en las interacciones. Sin embargo, la necesidad que ustedes se plantean de hacer un uso pleno del conocimiento, de generar esa traducción de conocimiento en la acción, y en lo que son las transferencias de conocimiento y de decisiones a nivel vertical, lo horizontal, que pueden estar ocurriendo como una de las deficiencias en donde habría que actuar. Saben que yo me viene a la cabeza dónde y cómo y quiénes pueden hacer este gran cambio cuando hay potencialidades reales. Y me pregunto, en un caso de Chile, que es complejo poder decir si desarrollamos algunos buenos métodos a nivel centralizado, esto lo vamos a tratar de controlar. Creo que ahí hay un problema serio, si lo vemos como una super responsabilidad centralizada para poder orientar en las tomas de decisiones. Sin embargo, yo quiero desafiarlos a que piensen en utilizar los conocimientos que hay a nivel local, las mismas academias a través de universidades regionales puedas estar generando, y los actores que son quienes tienen las demandas y también las dificultades para tomas de decisiones. ¿No habrá una necesidad de que este nivel local comience a hablar de los planes de adaptaciones locales? Esos planes de adaptaciones que se están de alguna manera insinuando, pero que para eso sí la academia, sí el sistema político nos pudiera estar ofreciendo algunas guías. Yo veo hoy más que nunca, y si quieren, y me pongo antiguo, me acuerdo de la Agenda Local 21. De aquello a lo que tenemos hoy, que la obligación es tratar de generar al fin y al cabo un nuevo modelo de desarrollo ajustado a estas necesidades, la posibilidad de que la ciencia, el conocimiento tradicional, la política, los sectores activos de la sociedad en general y el sector privado se pongan de acuerdo en cada realidades regionales y locales con los municipios para generar sus planes de adaptación, yo creo que hoy más que nunca podría ser una alternativa y una solución rápida, y que además puede tener, sí, una fuerte liderazgo en cómo generar estas guías desde un acuerdo y una alianza, como nos hablaba Marisa, que es necesario, pero aplanándola al territorio, y dado este paso que está dando Chile hacia la territorialización, quiero volver a decir, creo que hay una gran posibilidad para pensar en esto, y creo que este proyecto gradualmente lo está traduciendo en cada una de las acciones, y suponemos que sinceramente la COP25 en Santiago va a ser una plataforma que nos va a estar poniendo de cara a un nuevo desafío. Y en ese desafío, dado que la adaptación básicamente ocurre a nivel del territorio, van a comenzar a surgir las sinergias y las soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por tu reflexión, que sin lugar a dudas es muy oportuna hacia esa reflexión y hacia esa pregunta de cómo seguir sinergizando. Sin lugar a dudas coincido en que este proyecto da un paso hacia ese modelo integrado desde lo local también hacia los gobiernos, y como mostraba Jordan, esos distintos modos de gobernanza que ayudan también a integrar el conocimiento científico en estos procesos con la toma de decisión. Muchas gracias entonces por tu participación, por tu exposición. Vamos a dar paso entonces
al espacio de preguntas. Tenemos algunas personas que, tenemos una persona que se va a hacer su pregunta en forma oral, de invitarlos a todos, a aquellos que, bueno, más allá de que hayan mandado sus preguntas en el panel, quien quiera también formularlas puedan hacerlo. Voy a buscar a Ignacio, perdón, que tengo acá el nombre, Ignacio Reboledo. Ignacio, te voy a habilitar el micrófono. Afortunadamente tenemos muchos participantes, lo que hace que demore un poco más en encontrarlos a cada uno, así que gracias por estar con nosotros. Ignacio, te estoy activando entonces tu audio. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Ignacio, un gusto, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero agradecer las exposiciones y en pos del tiempo ir a una pregunta rápido que es para Jordan. Un saludo, Jordan, primero. Y es que nos cuentes, en el caso de Chileno, cuáles son los instrumentos de política, ya sea de planificación o regulación, con que cuentan los municipios para hacer acción climática, y un poco en la experiencia que llevan ustedes, cuáles de estos están siendo usados y cómo esto se integra a los planes climáticos locales que se están haciendo. Esa es un poco la pregunta, que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia y si se están usando de la misma manera los distintos municipios o falta un poquito más de vinculación al respecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, Jordan. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad la pregunta es muy relevante porque, claro, la experiencia hasta ahora que tenemos con los municipios en el desarrollo de planes locales de cambio climático son instrumentos estratégicos, pero no formales, es decir, que son planes que los mismos municipios desarrollan, pero no están avalados dentro de ningún marco legal, por ejemplo, en la Ley Constitucional de Municipalidades de Chile o ningún otro. Más bien es un marco estratégico para poder trabajar. Ahora, en Chile, los principales instrumentos con que cuentan los municipios son dos. Hay más que dos, por supuesto, pero los dos principales son el Plan de Desarrollo Comunal, el llamado PLADECO, que es un plan más bien indicativo, pero es muy importante porque genera los lineamientos de desarrollo de la comuna a través de un proceso también bien participativo, y que abarca distintos ámbitos de acción de las municipalidades. Y el otro principal instrumento es el Plan Regulador Comunal, que es el principal instrumento de planificación territorial en Chile a nivel local, pero que básicamente es un instrumento más bien de zonificación pura, de uso de suelo, de planificación en sí, no tiene mucho. También las municipalidades tienen instrumentos más o menos nuevos que son ordenanzas municipales que pueden utilizar también para generar cierto nivel de normatividad a nivel comunal. Ahora, en cuanto a la vinculación con los planes locales de cambio climático, hemos logrado que en algunos casos los municipios que han desarrollado sus planes locales de cambio climático lo incluyan como anexo o lo integran directamente en sus pladecos, en sus planes de desarrollo comunal, como una manera justamente de formalizar de alguna manera el proceso de planificación ante el cambio climático. En el caso del plan regulador comunal es más complicado porque esto es un instrumento establecido por la Constitución de Chile a través de la Ley Orgánica Constitucional Municipal sobre municipalidades, y es bien rígido en el sentido de que no hay mucha autonomía de las municipalidades de establecer los contenidos de este plan, de este instrumento. Los contenidos vienen dados, digamos, por el nivel central, y no es posible que un municipio, por ejemplo, integra nuevos elementos dentro del plan que no está establecido por ley. Ahora, hay unos ejercicios muy emergentes que entiendo que
Por ejemplo, en el caso de un municipio en el sur de Chile, Los Ángeles, están un poco piloteando a través de un estudio desarrollado por la Universidad Católica, si no me equivoco, para ver la manera en que se podría integrar cambio climático, riesgo, transporte, estos tipos de elementos en el plan regulador comunal. Pero no es algo que es muy evidente la forma en que se podría lograr, y eso representa un tremendo desafío en adelante. Gracias, Jordan. Aclarar que estamos terminando el webinar. Vamos a solo formular 2 últimas preguntas. Después las vamos a hacer llegar a cada uno de los expositores en la medida que vayan correspondiendo cada una de ellas. Una pregunta de Felipe Saavedra, que llegó al inicio, entiendo que tiene que ver con esta pregunta que estaba respondiendo ahora Jordan, pero entiendo que fue más bien formulada para la exposición que hizo Eduardo sobre si los planes de adaptación que tú mencionaste, Eduardo, si sabes comentar si incluyeron algún tipo de valoración económica de los impactos sectoriales o territoriales del cambio climático, o una valoración de las inversiones que se requieren para tomar medidas para su formulación. Gracias Felipe por la pregunta. Lo que es bien diverso en general. Hay distintos planes de adaptación, claro, tienen una constatación de riesgos e impactos para los sectores sobre los cuales se identifican áreas en las cuales definir líneas de acción y las acciones propiamente tal. Impacto económico asociado son bastante integrados y son bastante agregados, más que no es común. No sé si Maritza ahí me puedes ayudar, pero en lo que yo recuerdo, efectivamente, claro, hay una constatación de la vulnerabilidad y los riesgos para los sectores en tipos de impactos percibidos, tipos de infraestructura o sistemas que son afectados a través de los impactos del cambio climático, pero no una valorización económica de esos impactos y, por lo tanto, tampoco un beneficio obtenido a partir de la implementación de las acciones de adaptación. Perfecto, no sé si Maritza quiere agregar algo, si no, ya vamos con una pregunta también formulada directamente para ella. Voy con entonces una pregunta de Jonathan Guerrero que es para Maritza y pregunta cómo se puede abordar un trabajo incluyendo sociedad civil y sector privado, desde donde la perspectiva de la ciencia puede representar sesgo en varias áreas respecto a las políticas públicas. No sé si se llegó, Maritza, ¿Aló? llegaste a... Aló, sí te Sí, ahí escuchamos. recién se me activó el sonido. Quería nomás complementar respecto a la pregunta anterior que se le hizo a Eduardo respecto a la evaluación económica. Es que en los planes de adaptación sectoriales que hemos desarrollado hasta el momento, como se han definido líneas generales, no hemos hecho evaluaciones económicas. Hicimos un ejercicio para el plan de silvoagropecuario, tratando de establecer como metas muy concretas tuvimos que hacer un ejercicio finalmente de acotar la medida a un territorio particular, siendo que era una medida general, un lineamiento, y fue finalmente muy difícil y logramos solo evaluar 2 medidas de las 21 para 2 sitios específicos y con muchos supuestos. Después hemos avanzado en realidad en evaluar costos de medidas en proyectos particulares, como el que establecimos para con el Fondo de Adaptación para un proyecto piloto de agricultura del secano en la sexta región, y un proyecto de pesca también, de adaptación en 4 caletas pesqueras, en que sí se han hecho estimaciones económicas de las medidas. Y ahora se está haciendo un plan para la región urbana del Gran Valparaíso, en que cada una de las medidas que se está evaluando económicamente.
pero es como una evolución en que en la medida que se puede ir focalizando más en el territorio y ya las mismas comunidades definiendo qué medidas quieren, es cuando se puede efectivamente hacer una evaluación económica de los costos de esa adaptación. Eso. Ahora, respecto a Sí. la otra, la otra pregunta que me parece bastante difícil de responder, porque hemos ido desarrollando distintas formas de generar los vínculos, pero todavía no es como quisiéramos. O sea, todavía en el desarrollo de nuestras políticas, nosotros hacemos consultas públicas, integramos, y antes de tener la política desarrollada, hacemos talleres para conocer las expectativas, las necesidades eh, respecto a lo que se quiere desarrollar, tanto desde la ciudadanía como del sector privado. Entonces, de cierta manera, nuestras políticas recogen y en el desarrollo de la política las necesidades de los distintos sectores. Pero quisiéramos tener un rol mucho más activo también en que los mismos sectores puedan proponer sus medidas que sean como parte, por ejemplo, de la política, que podamos tener interlocución formal con ellos para la evaluación. Entonces me parece que esto es un camino todavía en que hay que ir generando instancias que está en desarrollo. No tengo la respuesta definitiva. Sí. Paula, Sí, me gustaría aportar en estos dos puntos porque efectivamente yo creo que coincide un poco lo que comentaba antes respecto primero a la dificultad de hacer una evaluación económica de las medidas de adaptación. Pasa de manera importante por la dificultad de entender los impactos y la vulnerabilidad particular que tenga un cierto sistema, un territorio, una ciudad, una actividad económica y una vez que el clima afecta a ese sistema, la respuesta o el efecto que primero tiene el clima sobre ese sistema y después el beneficio que se obtiene al implementar medidas de adaptación son bastante particulares a cada uno de los sistemas y de qué manera se expresan los impactos a partir de cambios del clima en ese territorio o sobre ese sector productivo, etcétera. Entonces, de ahí la dificultad en poder definir medidas de costos o beneficios de la implementación de ciertas acciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, en cómo incorporar al sector privado, suelo comentar que hoy día a la mañana, de hecho justamente estábamos presentando un estudio de adaptación para el sector privado en Chile, donde participaron importantes empresas de distintos sectores productivos y un poco la reflexión que surge de ese diálogo y de ese proyecto es que cada vez se está entendiendo más, sobre todo para aquellas empresas que están en sectores que están expuestos al clima y que en Chile son bastantes, todo lo que es el sector silvoagropecuario, el sector sanitario, la minería que depende del agua de cordillera, el sector forestal, la generación hidroeléctrica y otros varios, están entendiendo cada vez más que es muy necesario involucrarse en todos estos procesos de conversación, tanto para la definición de la política pública, en cuáles son los aportes mutuos que se hacen desde el sector privado y desde el sector público en estas definiciones, pero también entendiendo que hay un riesgo compartido en los territorios, que hay un riesgo compartido con las comunidades, en donde se insertan las actividades económicas y me parece que hay un contexto muy auspicioso para que ese tipo de interrelaciones y ese tipo de procesos cada vez sean más la norma y no una excepción. Ahí el desafío está, como dice Maritza, en cómo se estructura eso, cuáles son esos espacios, cómo se genera un poco más formalmente esa relación. Sí, quería contar, perdón, una experiencia que... ¿Me escuchan? sí, perfecto. Sí, que en el plan de adaptación de energía que fue lanzado hace poco, una de las medidas fue generar una mesa de adaptación intersectorial, considerando no solo sector público, sino sector privado y ciudadanía, como un mecanismo permanente del plan para la implementación de las medidas de adaptación. Y eso es una experiencia súper interesante y hasta ahora ha tenido una convocatoria increíble, pero está recién iniciándose esta experiencia y me parece que podemos aprender de ahí si es un mecanismo también para otros planes que puedan generar esta instancia para la implementación de las acciones. Sí, sí, y yo creo que, última frase, perdón, solamente para comentar lo que
Y no solo no dejarlo todo tampoco en las manos de la política pública y el aparato como del Estado en general. Hay solo un caso en la cuenca del Maipo, que es donde está la ciudad de Santiago, se está configurando un fondo de agua, y el fondo de agua como instrumento nace de la necesidad de abordar desde la lógica del trabajo conjunto entre el sector privado, público y la academia, los desafíos de un territorio frente al cambio climático. Y eso es una iniciativa propia que nace a partir del interés de los actores y no necesariamente bajo el alero de alguna política pública a nivel nacional. Claro, muy interesante. Es un claro ejemplo de bottom-up, donde la ciudadanía es quien impulsa estas iniciativas. Una última pregunta, pero que me parece de recibo hacerla, porque justamente tiene mucho que ver con la integración de estos actores, y con esto ya cerramos, que, bueno, justamente Sebastián Carranza pregunta que en este marco, ¿cómo se integran las comunidades locales, entendiendo que las brechas con ellas son más grandes que con el resto de la comunidad nacional? No sé si Maritza puede responder, Eduardo incluso. Bueno, yo puedo decir que por lo menos desde nuestra experiencia, una de las mejores formas sería justamente a través de los mismos municipalidades. Dado que, bueno, las municipalidades son el órgano del sector público más cercano a la población. También son las entidades que están en la primera línea de los impactos, es decir, cuando hay un evento, un impacto de cambio climático en el territorio, son justamente los municipios los primeros en que tienen que responder. Y desafortunadamente en Chile también son entre los actores que cuentan con menos recursos, capacidades, facultades para hacerlo. Pero una cosa que sí hacen muy bien es justamente vincularse con la comunidad local. Tienen vinculaciones directas, tienen los registros de todas las organizaciones de base, con la junta de vecinos, con los actores de la sociedad civil locales. Yo creo que una cosa que hay que fortalecer, que a través de este mismo proyecto Latino Adapta se está abordando, es la vinculación con las academias, donde en algunos casos de algunos municipios quizás más emblemáticos o más importantes hay muy fuertes vinculaciones, pero ahí yo creo que se podría generar un programa un poco más extendido de vincular la ciencia y la academia con las municipalidades, pero yo creo que organizando espacios de participación desde las municipalidades por lo menos una forma bien directa de generar no solo participación, sino que incidencia directamente desde las comunidades locales en los distintos planes y acciones que se pueden desarrollar en sus mismas comunas. Muchas gracias, Jordan. Vamos a cerrar el seminario web del día de hoy. Estamos bastante pasados en la hora prevista de cierre, pero desde luego que ha sido más que interesante todo lo expuesto. Como lo dije anteriormente, quedan algunas preguntas a responder que se las haremos llegar a los expositores debidamente para que ellos respondan individualmente. Comentar, y acá supongo que lo estarán viendo en la vista general, que, permítanme un segundo, perdón, justo estaba el audio de Maritza prendido y estaba haciendo un poco de interferencia. Comentar que dentro del blog de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, www.cambioclimaticodecisiones.org, dentro del mismo tienen una pestaña del proyecto Latino Adapta, donde uno de los botones son justamente los resultados del proyecto y llevan ahí pueden descargar todos los diagnósticos nacionales, el de Chile entre otros, están los 6 diagnósticos disponibles. Al mismo tiempo, quienes quieran repasar alguno de las exposiciones o consultar las presentaciones, siempre quedan dentro del blog también los resultados
de cada uno de los webinars, con la grabación, con las exposiciones, y también ahí le facilitamos el acceso a los diagnósticos de cada uno de los países. Y bueno, de mi parte agradecerles una vez más a todos los expositores y a los asistentes por habernos acompañado en el día de hoy. Mencionar que el próximo 27 de junio a las 4 p.m. horario Argentina, 15 p.m. horario Paraguay y Chile en este caso, vamos a tener el último webinar desarrollado en el marco de la presentación de los diagnósticos nacionales, justamente con la presentación del caso de Paraguay, así que extenderles la invitación, seguramente les haga llegar el correo a cada uno de ustedes, y dejarlos con los expositores, agradecerle también bueno, además de los expositores, a Catalina Gonda, quien es parte también del equipo de coordinación del proyecto Latino Adapta, y nos ha dado una mano el día de hoy con el panel de preguntas, así que muchas gracias, Catalina, también por tu asistencia el día de hoy. Yo me despido de todos ustedes, muchas gracias. No sé si alguno de los expositores quiere dar un saludo, si no, cierro el webinar por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y muchos saludos a todas y todos. Igualmente por mi parte, muchas gracias por la oportunidad, un gusto haber compartido con estos aprendizajes y disponible para que puedan hacer llegar sus consultas y que podemos atender por esa parte. Un abrazo a todas y a todos. Nada, gracias. Felicitaciones a los expositores y un saludo a todos quienes han participado en este webinar, y las felicitaciones también para ti, Paula. Gracias. Muchas gracias. Me despido de todos ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.